Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todas las facultades regionales que están conectadas en este momento. Estoy viendo Facultad Regional Neuquén, Facultad Regional La Rioja, Facultad Regional Bahía Blanca, Facultad Regional Aedo, Facultad Regional San Nicolás, Facultad Regional Mendoza y me parece que no me estoy olvidando de nadie. Para los que no me conocen, me voy a presentar. Yo soy el ingeniero Rudy Gretter y soy el secretario académico de la Universidad Tecnológica Nacional. Para mí es muy grato estar hoy con ustedes presentando una materia optativa, una materia electiva institucional. O sea, cuando hablamos de materia electiva institucional, es una materia que está destinada a la totalidad de las facultades regionales de nuestra universidad. Desde el rectorado impulsamos fuertemente este tipo de cátedras, tratando de poder aunar las distintas capacidades que tenemos en nuestras 29 facultades regionales y que, apelando precisamente a las tecnologías de la información y la comunicación, nos permite precisamente compartir recursos, nos permite esta acción remota, digamos, teniendo todas nuestras facultades en conexión. Obviamente no están todas hoy, pero aún así es para nosotros muy importante este número de alumnos que estamos teniendo en una materia relacionada con los organismos internacionales. Para nosotros es muy importante también que ustedes como alumnos de las distintas facultades y de las distintas especialidades sepan que la universidad y ustedes mismos pueden participar, pueden involucrarse en los organismos internacionales de normalización. Los organismos internacionales donde se deciden cuestiones que en este caso impactan en la vida diaria, en la tecnología diaria y en lo que ustedes están estudiando. Particularmente tenemos la muy grata posibilidad de contar con quien va a estar a cargo de esta cátedra, que es el ingeniero Héctor Carril, que lo tenemos en rectorado en estos momentos. El ingeniero Carril es un ingeniero de una muy vasta trayectoria en el campo de las TICs, en el campo de las telecomunicaciones, y también con una muy fuerte presencia y una actividad de muchos años en la UIT, en la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Que saben ustedes que la UIT es la organización internacional del Sistema de Naciones Unidas de mayor antigüedad, digamos, y que permite la armonización de todos los protocolos relacionados con el espectro radiofónico, con las TICs, con Internet. Y bueno, realmente para nosotros es un gran honor tenerlo a Héctor como docente. Héctor además está coordinando una comisión dentro del rectorado donde participan distintos profesionales nuestros que están también trabajando activamente en distintas comisiones, algunos como relatores a nivel de UIT. Tenemos, por ejemplo, gente un grupo en la Facultad Regional San Nicolás, liderado por Juan Pablo Martín, que tiene una, digamos, destacada también participación en el UIT. Tenemos gente de la Facultad Regional Buenos Aires, Facultad Regional Avellaneda. En el caso particular de Santa Fe, tenemos a Alfonso Treviñani, que ha estado también trabajando en estos temas. Y me parece que la proyección de esta cátedra hace que ustedes puedan insertarse y vean realmente cómo es la metodología de decisión en estos temas. Cuando hablamos de Internet, cuando hablamos de Internet de las cosas, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con el gran mundo de las comunicaciones, y que ustedes puedan vivenciar, y lo puedan vivenciar esto también a través de la experiencia del ingeniero Carril. También en esta cátedra, y fundamentalmente debido a la gestión de Héctor, ustedes van a recibir
también clases de autoridades de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, y van a poder vivenciar un poco precisamente cómo es todo esto. Nosotros apostamos muchísimo a ustedes como alumnos que se vayan involucrando. Tenemos muchos grupos que pretendemos potenciar esto y me parece que hay un campo muy grande y esta cátedra es un vehículo precisamente para poder llevar adelante esto. De mi parte, nada más, simplemente darle la bienvenida a todos ustedes. Héctor, en términos futbolísticos, te paso la pelota, así que bueno, también quiero agradecerle a Alejandro González, que es integrante de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y está coordinando también todos estos aspectos logísticos y organizativos de esta cátedra. Así que de mi parte, nada más, muchísimas gracias y que realmente espero que esto les sea una muy buena experiencia para todos ustedes. Adelante, Héctor. Por tus palabras, realmente agradezco a la UTN y en particular a vos por esta posibilidad de transmitir la experiencia de estos años de trabajo en los organismos internacionales de telecomunicaciones. Realmente espero que esta es una materia nueva a nivel mundial, así que la UTN está dando el puntapié inicial. Yo he traído un video de salutación del secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Espero que tengan un poquito de paciencia y los vean porque vale la pena alguna de las indicaciones o comentarios que él hace, sobre todo relacionado con las posibilidades de las universidades de participar en la UIT, tema que después abordaremos con más tiempo y tranquilidad. Este es el secretario general Hou Lin-Zhao de la República de China y secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. I am Hou Lin-Zhao, Secretary General of International Telecommunication Union. It is a great pleasure for me to welcome you to this course on telecommunications and standards. I'm especially pleased that you will be learning about the unique role played by the International Telecommunication Union, ITU, in your studies. For this, I thank Hector Carrier for his leadership and vision in launching this course. Few people know more about ITU than Hector. ITU is the United Nations Specialized Agency for Telecommunications and ICT. In 2015, we celebrated our 150th anniversary. ITU has evolved with changes in technologies over the years. Today, ITU has 193 member states, over 700 members from industry, and some 150 academia. Since its beginning,
Como ustedes ven, estamos debutando todos acá porque también es la primera vez que se va a dar este curso a nivel mundial. Esto lo vamos a explicar de alguna manera tratando de entender el porqué de la participación de las universidades. Primero, y antes de seguir avanzando, quisiera agradecer la colaboración que hemos tenido para trabajar en la UIT, en este equipo que mencionaba Rudy, en este caso con Alfonso Treviñani presente, y quien va a colaborar conmigo también en la cátedra, me refiero a Juan Pablo Martín, al que le pido también que se presente. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, Héctor. Aprovecho antes que me olvide un pequeño comentario para los próximos videos, que el audio sale de la compu y lo escuchamos con el micrófono. Por suerte este estaba subtitulado, así que lo pudimos seguir de todas maneras, pero en la mitad nos quedamos sin audio. Pero nada, pequeño comentario. Mi nombre es Juan Pablo Martín, como decía Héctor. Bueno, lo voy a estar acompañando acá en la materia. Voy a tratar de estar lo más pendiente posible del aula virtual, que después les vamos a dar acceso para que ustedes puedan ver este material. Vamos a subir este video y las demás cosas que vayamos viendo sobre la materia, y tratemos de usarlo también como lugar de encuentro para consultas, dudas que surjan fuera de las videoconferencias, inclusive para que puedan ir siguiendo las videoconferencias. La idea también es ver si se pueden grabar y subirlas al sitio, así en caso que ustedes no puedan asistir a alguna de las clases, si bien no van a poder participar en esa claramente, van a poder tener la grabación de qué fue lo que sucedió o los temas que se vieron. Ahí en el sitio, bueno, tienen para enviar mensajes, así que cualquier duda, consulta que tengan a lo largo de la materia o inclusive después, o temas por ahí también extras de la materia, estamos ansiosos de responder sus consultas. Creo que una materia súper interesante, y va a ser más interesante todavía si aprovechan a interactuar tanto con Héctor, que tiene muchísima experiencia en la UIT, y se puedan involucrar. Cuanto más se involucren, más provecho le van a sacar. Me parece que está interesante. Tenemos vínculos con gente muy importante. Recién habló el secretario general, que es digamos, la cabeza que dirige la UIT. Entonces, hay que aprovechar esa suerte, aprovechar estos contactos, aprovechar la gente que posiblemente le traigamos para que den alguna clase especial en algún tema específico en el cual se dediquen. Y bueno, estamos abiertos, queremos hacer, digamos, esta videoconferencia. La idea es que sea como una clase presencial, que ustedes participen, que interrumpan, que levanten la mano y nos hagan las consultas que crean, que trataremos de responder o buscaremos alguna respuesta. Yo quedo disponible, cualquier cosita vamos charlando. Héctor, estás en mudo. Perdón, me tengo que acostumbrar a esto. Básicamente hay algo importante que es el contacto presencial. Voy a hacer un esfuerzo y ver si tengo la chance de poder visitar alguna de las regionales y conocer personalmente a los alumnos. Para entender cuál es el objetivo de esta materia. Básicamente todos conocemos mucho de ingeniería, de técnica, estamos estudiando, pronto se van a recibir, probablemente ya algún egresado. Seguramente algunos ya trabajan en temas de la materia, en su carrera, de ingeniería, de electrónica, ligado a las TIC. Y muchos conocen estándares que existen. Los conocen porque los estudiaron en la facultad, los conocen porque algunos son miembros de algún organismo como el IEEE, pero en general, por lo menos fue mi experiencia y la de muchos colegas, no sabemos cómo se hace un estándar, cómo se llega a un estándar. Y muchas veces nos centramos o nos ponemos el esfuerzo, la visión en la parte técnica del estándar. Y también hay muchos elementos importantes a tener en cuenta al momento del desarrollo del estándar, que son aspectos comerciales, donde hay guerras comerciales por los estándares,
son aspectos políticos, donde hay problemas geopolíticos en el desarrollo del estándar, hasta temas militares que influyen en el desarrollo de un estándar. Todos esos temas hacen a que termine habiendo un estándar que después es el que marca el desarrollo de la industria. ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué me ha pasado a mí y le ha pasado a otros colegas cuando tenemos que ir a un organismo de telecomunicación? Nos encontramos en que vamos generalmente con un alto conocimiento técnico de alguno de los temas, pero nos falta todo lo demás. O sea, no entendemos bien cómo es el organismo, cómo funciona. Algunos cuando salimos de la universidad ya sabíamos que y en definitiva no vemos un montón de variables que hacen a la definición de un estándar. Les voy a explicar más adelante por qué esta importante participación de la Universidad Argentina y en particular de la UTN. Pero para darles una idea básica, nosotros observamos que en el mundo del desarrollo de los estándares y de la tecnología, son los grandes países, los avanzados, los que pueden desarrollar estándares que responden a los intereses de sus propias industrias. Para eso tienen el soporte de sus propias industrias. Nuestros países, los países en desarrollo, en general, las empresas que están acá son de las mismas empresas de los países desarrollados, las telefónicas, las Motorola, etc. Con lo cual, nuestros países tienen poca chance de desarrollar estándares. Durante muchos años, los estándares fueron dominados en el mundo por Estados Unidos, por Europa Central y Japón. Ahora hay una fuerte presencia de China y Corea, y obviamente nuestra región está absolutamente relegada. Hemos hecho algunas experiencias piloto y hemos podido desarrollar estándares que después se han transformado en industria, en venta concreta, en penetración en el mercado, de productos desarrollados con alguna universidad, del cual salió un spin-off y salió una pequeña empresa, a partir de la cual impulsamos un estándar y a partir del cual logramos copar el mercado. Nos pareció un ejemplo interesante, pero para esto necesitamos muchas pequeñas empresas y necesitamos también mucho pensamiento, trabajo, inteligencia. Y como no tenemos esas empresas grandes para dar el soporte, entendimos que la academia era la herramienta fundamental. ¿Qué es lo que hicimos desde Argentina? Impulsamos hace unos años la reducción de la cuota de afiliación a la OIT para que las universidades pudieran ingresar. Y hoy con las universidades miembros, nosotros tenemos la chance ya no solo de acceder a mucha información que van a poder hacer ustedes, no solo estudiar los estándares que se están desarrollando, que se desarrollaron en el pasado, como lo hemos hecho siempre en nuestra universidad, sino que están al frente estudiando en el momento que se están desarrollando los nuevos estándares junto a los líderes de la industria y, ¿por qué no?, impulsando propios estándares de proyectos o diseños que hayamos hecho nosotros. Para poder entender entonces cuáles son todos los factores que hacen al desarrollo de un estándar, hay que conocer la historia de los organismos internacionales. Para poder hacer un estándar hay que entender el organismo internacional y para poder entenderlo hay que estudiarlo, qué es lo que pretendemos hacer acá. Esta materia, la idea es hacer un repaso general de diversos organismos internacionales de telecomunicaciones, pero en particular concentrarnos en la UIT, porque es precisamente un organismo donde la UTN ha empezado a tener un rol protagónico a través de este proyecto de la administración argentina que les contaba hace un rato. Bien, en este sentido entonces, y para poder entender un poco la historia, yo me voy a permitir avanzar un poquito en un recorrido histórico del desarrollo de las telecomunicaciones, un recorrido histórico que no pretende ser una clase de historia, simplemente pretendo ir recorriendo cada uno de los puntos de esta historia, marcar los hitos importantes
Y para hacer eso estoy usando una línea de tiempo que desarrolló la Unión Internacional de Telecomunicaciones al momento de cumplir los 150 años. Héctor, Sí. quisiera hacer una pequeña aclaración antes de arrancar con la línea histórica. Más que nada en cuanto, digamos, no quería dejar pasar el comentario que si bien esto es una materia quizás parezca más bien informativa, es una materia como cualquier otra, es decir, es una materia electiva, saben que ha sido aprobada por Consejo Superior, con lo cual, digamos, va a haber clases como esta, como la que va a arrancar Héctor. También tenemos trabajos prácticos y algún examen. Es decir, necesitamos un cierto, llamémosle, compromiso de parte de ustedes, porque esto va a ser una materia que va a estar en su analítico y es una materia que van a utilizar para finalmente recibirse. Cuenta como materia electiva, como cualquier otra electiva, y luego en el sitio está bien explicado todo el programa, los contenidos, y luego les indicaremos bien específicamente cómo van a ser los exámenes. Saben que tenemos el nuevo régimen de evaluación continua, con lo cual también se pretende que ustedes participen. Quizá esta clase va a ser más bien de Héctor comentando todo esto, que sería una introducción, pero les vamos a dar algunas cuestiones para que ustedes investiguen, pónganse a buscar sobre el sitio y lean fuera de la materia o fuera de la clase esta de videoconferencia, para que luego podamos discutir en todas las clases siguientes y también podamos, digamos, que nosotros podamos evaluar la evolución continua de cada uno de ustedes. Era un simple comentario, Héctor, para que sepan bien que esto es una materia que se va a evaluar como cualquier otra materia, por más que sea semipresencial o a distancia. Gracias, Héctor. No, gracias a vos, Juan Pablo. En realidad, materia nueva, profesor nuevo, sistema a distancia, así que es bueno que me interrumpan y podamos ir poniéndonos en línea. Está claro que, como decía Juan Pablo, esto es una materia que tiene que ser hiperactivos. Esto sirve si ustedes se meten, porque tienen que conocer el organismo. Probablemente a lo mejor no trabajen en algún organismo internacional ni tengan la oportunidad de visitarlo, pero seguramente van a desarrollar temas en su vida profesional que van a requerir el uso de estándares y probablemente tengan la chance de diseñar sistemas nuevos, no estandarizados, y entonces va a ser de sumo interés que ustedes puedan desarrollar ese estándar. Y para eso tienen que conocer los organismos internacionales que suelen no ser amigables, son difíciles de entender. Ustedes van a tener que trabajar mucho con la página de la OIT y les aseguro que no es fácil hasta que la entiendan. Y cuando la entienden, después le van a sacar mucho provecho. Yo podría marcar algunos temas nada más, pero voy a hacer una recorrida rápida por esta línea de tiempo, donde se analizan el desarrollo de las telecomunicaciones. Lo más fácil, lo primero que conocen ustedes son las palomas mensajeras, los sistemas que se utilizaron en la antigua Grecia para comunicarse, señales de humo, pero lo que da como primer paso al telégrafo fue el sistema de semáforo, que fue creado por un señor llamado Chape, que usaba unos sistemas de brazos, no sé si se alcanzan a ver el sistema, con luces, y a partir de ahí armaban una cadena de comunicación donde informaban las distintas letras y consecuentemente las palabras. Esto dio posteriormente al desarrollo de redes de comunicaciones en Francia, y esto fue derivando posteriormente a los sistemas de manejo con banderas que ustedes habrán visto en los barcos, con luces en los aeropuertos, a partir del desarrollo de un código de señales. Durante muchos años esto fue lo que estuvo sirviendo. Bueno,
Llegó Murphy. Bueno, se ha caído la red. Suele pasar. Ahí estamos. Ustedes pueden seguir esto a través no sé si están conectados. Bueno. Un comentario si están con alguna PC ahí para mirar la página, que quizás no se lee bien la dirección, es itu150 en números.org. Por ahí si quieren, mientras Héctor va navegando por el sitio, ustedes pueden ingresar ahí y verlo en su computadora. Bueno, ahora parece que arrancó, andaba muy lento, hoy andaba bien. A partir de 1832, con la revolución del desarrollo eléctrico, empezamos a avanzar en el desarrollo del telégrafo, en particular cuando se empieza a avanzar con el desarrollo de las pilas a través de Volta, el desarrollo del electromagnetismo, y en definitiva se crea en 1832 aparentemente los primeros telégrafos. Los primeros servicios de telegrafía empiezan a brindarse en el año 1839. El primer servicio es un enlace entre Londres y Francia. En 1844 aparece Morse. Esto a ustedes les parecerá muy viejo, pero es importante entender para ver cómo se van confluyendo todo en un organismo internacional. Bueno, yo les pido que ustedes entren después a cada uno de estos botones. Acá en la internet está muy lenta. Si me dan unos minutos voy a tratar de ver si puedo encontrar alguna otra red. Bueno, sigamos, vamos a ver qué. Bueno, decía entonces que a partir de esa fecha empiezan los primeros servicios telegráficos. En 1865 ya la primera conferencia internacional utiliza el sistema Morse para poder comunicarse. A partir de 1851 empiezan a tratar de hacer comunicaciones bajo el mar. El primer enlace que decía entre Gran Bretaña y Francia, un señor llamado Reuter, que después hizo la agencia Reuter, empezó a transmitir información financiera. Todo esto se pudo realizar a través del famoso gutta percha, que es una planta que permitía desarrollar un recubrimiento de los alambres para que esto pudiera funcionar. Bueno, lo que no funciona es mi internet. En 1865, para resolver los problemas de intercomunicación que había, ¿por qué? Porque a veces se escribían un código, en otro, entre países tenían que poner un operador en Francia y un operador del otro país, Alemania, por ejemplo, y viceversa. Entonces no había comunicación directa. En definitiva, problemas de interconexión que después sobrevienen en la interconexión telefónica o en la interconexión de datos. Para esto se decide crear una asamblea. En 1865 se genera la primera convención telegráfica,
que es la base, es un 17 de mayo, que hoy lo recordamos como el Día de las Telecomunicaciones, y es la base del nacimiento de la OIT. En ese país en ese evento hubo 20 países, tomaron algunas definiciones importantes, algunas administrativas, como cómo se decide, esto es importante ir teniéndolo en cuenta, cada país tiene un voto. Esto es muy importante porque en el futuro van a ver cómo los países más chicos en la OIT compensamos el poder de los países más poderosos con mucha fuerza a nivel internacional. Se tomaron algunas medidas económicas como el establecimiento del franco oro como patrón económico para las unidades de medida de transacción de las comunicaciones y todo lo que son cuentas internacionales. Y bueno, existió entonces la primera convención, que en definitiva esto fue producto de anteriores acuerdos preliminares que hubo entre países en forma bilateral. A partir de este momento, más o menos en 1866, comienzan a transmitirse comunicaciones por debajo del mar. Se perfeccionan los métodos de comunicación, empiezan los primeros barcos a transmitir los cables submarinos con las limitaciones de la tecnología de entonces, y en 1876 aparece otro evento importante que es el inicio del habla por la línea telefónica, por cable. En 1876 decía, dos personas de Estados Unidos, Alexander Gray y Graham Bell, desarrollan el sistema telefónico y acá empiezan a verse los temas económicos en la disputa de desarrollo de normas y estándares. En particular en este caso es una disputa de patentamiento donde Graham Bell por unas horas patenta antes que Elisha Gray el sistema y en definitiva se quedó con la propiedad intelectual del teléfono. En 1885, lo que era entonces con la Conferencia Telegráfica Internacional, crean una asamblea en Berlín, incluye a la telefonía dentro del reglamento telegráfico, y esto se da a partir del desarrollo telefónico cuando se inventa el micrófono. Posteriormente se crea la primera central telefónica en el año 1878, ahí tienen una foto de las primeras centralitas telefónicas, y en definitiva decía entonces que en la conferencia de Berlín se establece el primer incorporación a un reglamento de la telefonía, y en este caso se definieron algunos parámetros como la unidad de carga, que era cada 5 minutos, y el tiempo máximo de uso que se podía usar, la llamada telefónica era de 10 minutos para que pudieran seguir hablando los que estaban en lista de espera. Entonces ya tenemos otro evento importante, conferencia telegráfica, que mencionamos al principio, que ahora no solo regula el tema de la telegrafía, sino que también está incorporando la telefonía. A partir de 1888 empiezan a haber a visualizarse una serie de experimentos que se venían desarrollando en radiocomunicaciones. En este caso tenemos que personas conocidas por nosotros, porque muchos los estudiamos, son unidades de medidas como Faraday, Maxwell, Henry, Hertz, Tesla, empiezan a trabajar, y en particular Hertz empieza a demostrar que la luz es un tipo de radiación y logra emitir ondas de UHF en el orden de los 100 MHz. Unos años después, para 1895, empiezan los primeros sistemas de radio.
Acá hay también una disputa entre países que se adjudican a sus respectivos inventores, pero tanto Marconi italiano como Popov ruso son hombres que desarrollaron en forma simultánea estos sistemas, y esta lucha sigue hoy mismo. Hace poco tiempo el Estado ruso puso millones de dólares para poner a punto una sala de conferencias en la UIT, que es la sala Popov se llama, y bueno, vemos cómo los países también pujan por tener supremacía en estos temas. La mayoría de los sistemas estaban dados para el uso de comunicaciones radiales con los barcos, y recién en el año 1900 podemos encontrar que empiezan a aparecer el inicio de la radiodifusión. De entrada, las primeras transmisiones se escuchaban en pocos lugares, pero bueno, en definitiva tenemos que la primera transmisión de broadcasting se produjo en el año 1906. A medida que van avanzando estos desarrollos tecnológicos en las comunicaciones, van progresando el crecimiento o la estructura de los organismos que tienden a regular o a hacer permitir que estos sistemas sean compatibles y empiecen a funcionar. Precisamente por problemas de posibles interferencias que había en los primeros sistemas de radiocomunicaciones, porque se instalaron en estaciones costeras y bueno, para los que usaban la misma frecuencia interferían con otros. Entonces se estableció una primera conferencia internacional en el año 1906, que entre otras cosas estableció el código SOS como en ese momento como un código de auxilio, estableció la prioridad para las comunicaciones de socorro, y acá también empiezan a aparecer los problemas de pujas comerciales y económicas, porque el señor Marconi había implementado una empresa que no se comunicaba con sistemas que tuvieran equipos que no sean Marconi, con lo cual, bueno, esto era un problema. Asimismo, cuando ocurre el problema del Titanic, el hundimiento del Titanic, las señales de socorro no fueron escuchadas, en algunos casos por este tema y otros porque no había un método de atención o de escucha específica para señales de socorro, lo que se estableció en 1912 con una longitud de onda específica para los sistemas de socorro. Y en 1914 se establece un convenio de salvaguarda de la vida en el mar. Quiere decir que vemos cómo despacito empiezan a ir conformándose estos sistemas, en este caso la base de la regulación, organización y estandarización de las radiocomunicaciones. Ya estamos en el año 1925, ahí empieza a aparecer en escena la televisión. Es un evento que, aunque parezca lejano, es así. Empezó en esa época con el descubrimiento de los rayos catódicos y se incorporaba así a un nuevo servicio a los sistemas de telecomunicaciones. Entonces, a partir de 1925 vemos cómo la UIT tiene que empezar a tomar otro tipo de forma. Todavía no se llamaba UIT. Bueno, lo primero, como habíamos dicho, ya había habido la creación en 1925 de un servicio de una conferencia de radiocomunicaciones. En esa conferencia se creó un comité consultivo de radiocomunicaciones internacionales. En 1927 se establece
un registro de frecuencia. Esto es muy importante, el registro de frecuencia, porque a partir de ahí se tiene que empezar a registrar la frecuencia. Es una de las tareas fundamentales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ahí se atribuyen las bandas de frecuencia. ¿Por qué? Porque ya en ese entonces empieza la batalla por la frecuencia, batalla que vemos todos los días, hoy mismo en nuestro país, en el mundo, entre los radiodifusores, entre los operadores móviles, entre los que quieren más espectro para brindar más servicios. Bueno, en este entonces ya empezó esa batalla y precisamente se hubo que empezar a asignar a los distintos servicios determinadas bandas de frecuencia. Entonces vemos de nuevo otro evento importante, que es que ya se empieza a regular el espectro radioeléctrico y cómo monitorear el mismo. Siguiendo con este recorrido, en el año 1932 ya entonces se crea formalmente la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se crea con un nuevo nombre, a través de una conferencia que se desarrolla en Madrid. En todas estas conferencias lo que se reúnen son los países, son las administraciones que tienen que tener un poder de sus respectivas cancillerías, donde ahí se sientan, representan al país y definen todo este tipo de reglamentos que son después lo que rige la vida de las telecomunicaciones. En ese momento Estados Unidos, que no se había incorporado a la OIT, se incorpora, es algo más que importante por el peso específico que tenía ya para entonces. Se define el concepto de telecomunicación y se empiezan a estructurar las organizaciones internas de este organismo. Mientras tanto, para el año 1933 se empiezan a descubrir señales que provienen del espacio. Estas señales son señales producidas por aquellos astros o objetos celestes que no producen luz visible y por lo tanto no pueden ser registrados por los telescopios. Entonces se empieza a detectar su emisión radioeléctrica y entonces la OIT se empieza a ocupar de estos temas. A través de una comisión de estudio que se crea en su momento y que todavía funciona, que es la Comisión de Estudio 7, se estudian todas las características de la radioastronomía, se establecen protección de las frecuencias para este servicio, y dentro de esta misma comisión se estudian otros temas importantes como el tema de los radiotelescopios, también el uso de la protección de la Tierra, la observación de la Tierra, etc. En el 2013 en particular ya hay un manual de radioastronomía que emite la Unión Internacional de Telecomunicaciones y que, bueno, a los que alguna vez les interese esto, hay algunos ingenieros que trabajan en el Instituto Argentino de Radioastronomía que están empezando a través de este proyecto que hemos impulsado una fuerte participación en temas relacionados. Un servicio más entonces que se suma a esta organización. Habíamos empezado con la telegrafía, seguimos con la telefonía, después con los sistemas de radiocomunicaciones, ahora con las comunicaciones espaciales. En 1947 se produce un hecho importante. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial se crean las Naciones Unidas y la OIT, en una conferencia en Atlantic City, decide sumarse a las Naciones Unidas, por lo cual esta Unión Internacional de Telecomunicaciones es un organismo de Naciones Unidas, con todo lo que significa, con el peso específico que tiene, pero también con las vivencias políticas internacionales que se viven dentro de Naciones Unidas
y que también tiene sus efectos en el desarrollo de los estándares, como vamos a ir viendo a medida que avancemos en la clase. Esta nueva situación generó la posibilidad de desarrollar otra fortaleza de la Unión, que empieza a tener sus propias oficinas, donde están hoy, mucho más ampliadas, y un nuevo logo, que es el que rige actualmente, más o menos similar al que rige actualmente, y a partir de ahí se genera una nueva estructura y llegamos al año 1952. En este año 1952 se crea un consejo de administración. Para que ustedes tengan idea, este organismo se seguía moviendo por una conferencia, lo vamos a analizar cuando llegue su turno, una conferencia de plenipotenciarios. Es una conferencia donde se juntan representantes de todos los países miembros y deciden el destino de la Unión cada 4 años y eligen sus autoridades. Como 4 años es demasiado tiempo, en el medio se creó un consejo de administración. Este consejo de administración se creó en una conferencia que se desarrolló en Buenos Aires. Es importante mencionar porque Argentina siempre ha tenido un rol protagónico a partir de este año, del año 52. Ya lo había tenido antes, inclusive con el desarrollo de la televisión digital, de la televisión en Argentina, en el uso de telemedicina, también en la década del 40, en el primer Congreso Mundial de cirugía, las clases se transmitían en servicio cerrado de televisión. Pero bueno, volviendo a la ITU, Argentina en este consejo, se creó este consejo acá en Argentina y con 18 miembros, Argentina fue miembro desde entonces de ese consejo. Son 18 personas que hoy se fue ampliando con el tiempo y son 48 miembros, que funcionan como si fuera una asamblea. Es decir, esos 48 miembros son los que resuelven temas administrativos, contratación del personal, las grandes líneas de acción del organismo, hacia dónde tiene que ir especializándose. Y es una cuota de poder muy importante estar en esa organización, en ese consejo. Como decía, Argentina ha estado durante muchos años. Yo he tenido la suerte de estar 10 años integrando el consejo. Y si bien no son todos temas técnicos, están todos totalmente involucrados, porque en función de hacia dónde se destinan los fondos y hasta dónde se destinan las investigaciones del organismo. Con lo cual, si alguien quiere impulsar algo técnico, también tiene que tener presencia política en ese organismo. Un dato muy importante que las conferencias de plenipotenciarios eligen las autoridades, el secretario general. Hasta ahora, desde el nacimiento de la Unión, hubo 18 secretarios generales. El primero fue un suizo, el último y actual lo acaban de escuchar a través del video, el secretario Houling Zhao. Los primeros 7 fueron suizos y el primero no suizo fue un francés, y después de este francés un argentino en el año 1952 durante el gobierno de Perón, y a partir de esta asamblea que se desarrolló en Argentina, Marco Aurelio Andrada ocupa la Secretaría General de la UIT. Y cabe destacar, como lo dije antes, que desde entonces Argentina siempre fue miembro del Consejo, fue electo en cada una de las conferencias. También es de destacar que fue el único latinoamericano y solamente fue ocupado este cargo por otro americano, en este caso un miembro del gobierno de los Estados Unidos, que lo reemplazó en el periodo siguiente. Esto va mostrando cómo se va integrando el organismo, porque también, como les dije, hubo 7 secretarios suizos, y ya la necesidad de extender políticamente el tema, de ampliar, ha hecho que se vayan mutando
los secretarios, que vayan teniendo su presencia en las distintas regiones. En definitiva, está empezando a ser un organismo más colegiado y representando a más países. Empezamos con 20 países en la primera conferencia telegráfica internacional, ahora tenemos 169 países miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Bueno, en 1957 empieza, acá dice la era del espacio, yo diría la carrera del espacio entre Estados Unidos y Rusia. Como ustedes saben, se lanza el Sputnik 1, el primer satélite se ha enviado al espacio, en este caso por Rusia. Después el Explorer 1 de Estados Unidos, posteriormente Rusia larga la misión Laika, poniendo una Terra en órbita. Le sigue Yuri Gagarin, el primer humano que va al espacio, lo que marcaba un inicio de una carrera muy fuerte por parte de la Unión Soviética, desplazando a Estados Unidos. Pero el primer satélite de comunicaciones es el satélite ECHO, que es de Estados Unidos, y en 1962 comienzan a operar sistemas de telecomunicaciones de conmutación, o sea que enviaban señales y las retransmitían, y de esta manera se podía comunicar al mundo. En el año 67 hubo un gran show de televisión en el espacio, y bueno, ahí se hizo famosa una canción que compusieron los Beatles y que fue transmitida, y es todo lo que necesitas amor, all you need is love. A los que les gustan los Beatles les puede servir. En el año 64 hay que hacer notar una cosa previamente, que los servicios satelitales, los satélites pueden ser geosincrónicos. Esto quiere decir que en un mismo punto y a la misma hora el satélite vuelve a estar en la misma posición con respecto a la Tierra. A partir del año 64 aparece el recurso de geoestacionario. ¿Esto qué significa? Que podemos tener un satélite a una determinada altura, en una determinada órbita, que se mueve en forma conjunta con la Tierra, o sea que está siempre en el mismo punto con respecto a la Tierra. Esto es vital porque permite que solo con máximo 3 satélites poder cubrir toda la superficie terrestre. En este sentido, también Estados Unidos, en este caso, y ahora tomando la delantera, pone el primer satélite SYNCOM geoestacionario de comunicaciones en órbita, y ahí se transmiten fotos de los Juegos Olímpicos desarrollados en Japón. Y esto es importante entender, porque nosotros hace poco en nuestro país puso 3 satélites en órbita, y para ponerlos en órbita hay que ponerlo en un punto específico que lo atribuye la OIT. O sea, nuevamente estamos ante un organismo que vuelve a tomar uno de los servicios de comunicaciones y lo empieza a administrar. En este caso, para poner un satélite en órbita se requiere el punto orbital, y este punto orbital lo otorga la OIT. Pero no solo eso es que otorga un punto orbital, también tiene que haber cálculos de interferencia, tiene que proyectarse qué es lo que se va a servir con ese punto orbital, en qué frecuencia se va a trabajar. Todo esto requiere cálculos técnicos e ingeniería importantes. Entonces, imaginémonos, el día de mañana nosotros queremos trabajar en temas satelitales, o tenemos la chance de trabajar en una empresa como ARSAT, necesitamos saber no solo la técnica de cómo funciona un satélite, que no la vamos a enseñar acá, porque no es una clase de técnica, sino tenemos que saber también cómo hacemos para conseguir el punto orbital para poner un satélite nuevo en órbita. ¿Qué herramientas se necesitan? ¿Qué técnicas se necesitan? ¿Qué acuerdos políticos se necesitan? Acuerdos
estudios de interferencia, etcétera, y aquí donde se ponen trabas, ¿no? Es decir, acá donde viene la lucha política, es importante que, para mí, transmitirle la problemática que tuvimos con los satélites argentinos que están en órbita. En su momento no hubo chance de ponerlos en tiempo y forma por la crisis del 2001, con lo cual Argentina peligraba porque hay un reglamento, vamos a ver más adelante, un reglamento que tienen que conocer, que lo van a tener que estudiar, queremos no a fondo, pero saber que existe y cómo entender lo que establece varias pautas para mantener la órbita. Entre otras cosas, hay plazos para poner un satélite, porque había muchos países que ponían lo que se llamaban satélites de papel. ¿Qué es esto? Declaraban que iban a poner satélite y se guardaban con la órbita. Y entonces tenían 6, 7 órbitas que después no usaban o la vendían al sector privado. Acá se empezaron a exigir que los satélites estén en tiempo y forma, y esto, en el caso de Argentina, le hizo peligrar sus órbitas porque no llegábamos a tiempo a la construcción de los satélites, que es la decisión que había tomado el gobierno nacional, y Gran Bretaña estaba en la lista de espera, y una vez más nos tocaba lidiar con el Reino Unido por algo de nuestro patrimonio. Por suerte lo pudimos salvar, será motivo de algunos comentarios que haga cuando llegue el tema. Lo cierto es que con este tema, la responsabilidad de la UIT en el tema de las órbitas geoestacionarias está clara, se establece a través de las conferencias de radiocomunicaciones, se crea un reglamento y a partir de ahí cada país puede operar en función del satélite que le toque construir, si es que realmente pretende. Ya a partir de ahí ha habido una cantidad de satélites, no solo de satélites de comunicaciones, satélites de estudio del tiempo, satélites relacionados con el estudio del mar, etcétera. Y bueno, lo que sí es que son muy pocos los países que producen satélites. Hablamos de 7, 8 máximo: Estados Unidos, Canadá, Japón, China, creo que Alemania. Bueno, Argentina es uno de los que produce, por lo menos hasta ahora está produciendo satélites. Ya ha producido 2 y estamos esperando a ver si se avanza con el tercero. Entonces, un servicio más que se suma a la UIT. En el 68 aparece el FAC. Bueno, es un producto que tuvo su auge, que decayó, pero para que el FAC funcione se necesitó una cantidad de normas o de estándares que fueron desarrollados por la UIT para que hubiera compatibilidad entre los distintos sistemas y servicios. Bueno, no quiero aburrirlos mucho, pero ya vamos pegando la vuelta. En el año 69 aparece los orígenes de la Internet. Todo surge de una red de Estados Unidos, inicialmente militar, que se llamó ARPANET. Y es importante ver acá un punto de divergencia, porque como van a ir viendo, bueno, habrán visto que uno de los capítulos está relacionado con Internet y otro organismo internacional, que es el ICANN. Internet se empezó a organizar a partir del gobierno de los Estados Unidos y nunca quiso que la UIT administrara Internet o llevar adelante la gestión de Internet, y de hecho se sigue oponiendo a cualquier intervención de la UIT en Internet, precisamente porque de tener el control prácticamente absoluto como país a tener que socializarlo con 169 países, se hace medio difícil para que tenga el poder. Lo cierto es que vamos a analizarlo aparte en uno de los capítulos al final de la materia. Pero bueno, en estos años empieza a aparecer la administración de los dominios, empieza a surgir los primeros emails. Esta ya historia que ustedes conocen porque la viven día a día.
Es cierto que la UIT participa activamente en temas relacionados con Internet, pero lo que es en la infraestructura, pero no en lo que es la administración de la propia Internet. En el año 71 se producen algunos hechos importantes, en el orden cercano al año 71, empiezan los sistemas de fibra óptica. Esto es muy importante porque permite ampliar el ancho de banda, comunicaciones más rápidas. No tan rápida como la internet que tengo acá, que se quedó lenta y varada. Pero bueno, otro impulso importante es la aparición de los microprocesadores, lo que generó la disminución del tamaño de equipamientos, y esto generó un despliegue importante de todos los sistemas de comunicación. Hay un punto sí que es interesante porque se crea la primera reunión de lo que se llama Telecom World, que si bien es una exposición más, en este caso de la UIT y de todo el mundo de las comunicaciones, lo importante es que parte de los fondos que recauda están destinados al desarrollo de proyectos en todo el mundo. Y de hecho nosotros en Argentina a lo largo de los años hemos usado muchísimo de estos fondos ante proyectos que hemos presentado. El más reciente es algo de este año, donde la Universidad de La Plata ha conseguido fondos para ampliar su proyecto de basura electrónica, hacer un upgrade de un sistema que tenían de reacondicionamiento y ahora es de extracción de materiales, y seguramente podremos hacer alguno bueno y aspirar a fondos a dineros de este fondo, ¿no? Pero para eso hay que saber conocer cómo funcionan, tenemos que entender el funcionamiento del organismo. En 1973 se crea el Día Mundial de las Telecomunicaciones, basado siempre en el 17 de mayo, que fue la fecha en el año 1865 de la primera Convención Internacional de Telegrafía. Se entregan diversos premios a autoridades, presidentes, personas destacadas de la historia. En esa época aparece el protocolo IPv4, lo cual es imprescindible, aunque ya estamos pasando al IPv6, pero imprescindible para el funcionamiento de Internet. Hay un punto que es importante y crucial, que es en el año 1982, lo que era la OIT entonces contrata una comisión independiente para que analice el estado de situación de las comunicaciones en el mundo. Y lo primero que concluye, este informe se llama informe Magellan o el eslabón perdido. ¿Por qué el eslabón perdido? Porque este informe analiza que el desarrollo de las telecomunicaciones se concentra especialmente en los países desarrollados, y dentro de los países desarrollados en las personas de mayor poder adquisitivo. Con lo cual habla de un desbalance importante en el desarrollo de la sociedad y plantea políticas para impulsar este tipo de desarrollo. En este caso la OIT no estaba estructurada pensando en políticas de desarrollo, sino que se había estructurado en desarrollar, recordarán, estándares y normas para la telegrafía, el teléfono, los FA, radiocomunicaciones, frecuencia, análisis del espectro, y se encontraba con un nuevo desafío: cómo impulsar políticas que permitieran a los países menos desarrollados empezar a desarrollarse en el sistema de las telecomunicaciones. A partir de ahí se crea una conferencia mundial, se genera una conferencia mundial, pero de desarrollo. O sea, van viendo cómo se van generando conferencias o convenciones que después terminan siendo una estructura. En este caso se crea una conferencia de desarrollo, y esta conferencia de desarrollo se plantea varios objetivos de
impulsar y ayudar a los países más necesitados, generar una presencia regional de la UIT, porque muchos países no pueden, aún hoy en día, participar en las reuniones y deliberaciones que hay en Ginebra. Entonces se crea la presencia regional y, como dije antes, se creó todo esto a partir de la primera Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones. A partir de entonces, al crearse en esta conferencia un nuevo buró, un nuevo departamento de desarrollo, la UIT queda confirmada por 3 sectores: el sector de normalización o de estándares, donde se desarrollan los estándares de equipamientos, de equipos, terminales, etcétera, redes; el sector de radiocomunicaciones, que es el que entiende en todos los temas de frecuencia; y el sector de desarrollo, que es el que impulsa la participación de los países menos desarrollados. En la primera conferencia posterior a esto, en el año 94, que se hace en la Argentina, una vez más mostrando la firme vocación de Argentina, ni hablar la cantidad de eventos intermedios que ha habido, solo se destaca el más importante, pero es muy importante marcar este evento porque en su momento lo vamos a estudiar también. Viene el vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, y en esa conferencia, que tuve la suerte también en este caso, de organizarla, Al Gore lanza la autopista de la información. Algo interesante, todo el mundo nos subimos a esa autopista, pero después les voy a hacer un desafío: que analicen algún documento que se llama Workshop for Electronic Commerce del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde plantea toda una estrategia de Estados Unidos para avanzar en el comercio internacional usando Internet y tratando de generar autopistas de la información que rompan todas las barreras que hay de ingreso comercial de sus productos a los países, de manera tal de evitar todas las trabas arancelarias y pararancelarias, usando lo que es el comercio electrónico, que, como hemos visto, ha tenido un auge muy importante y en el que obviamente los países que lo impulsan primero son los que tienen más beneficio económico. En este caso, Estados Unidos en pleno, con su vicepresidente y una task force armada con todos sus equipos, de una task force importante, porque estamos hablando de legisladores, estamos hablando de Poder Judicial, estamos hablando de cámaras empresarias, etc. Bueno, esto es para tomar como ejemplo, ¿no? Porque nosotros, como ingenieros, no solo queremos generar productos, desarrollar sistemas, sino queremos que se comercialicen y, si es posible, poder exportarlo, si es posible, producir valor para nuestro país, generar ingresos y generar trabajo. Entonces, ahí tenemos un gran desafío y por eso es importante ir entendiendo cómo se resuelven estos temas en el ámbito internacional. Bueno, a partir del año 84 todo empieza a ser un poco digital, o bastante digital. Empiezan los desarrollos de TV digital, el desarrollo de radio digital, empieza todo a moverse en forma de convergencia de todos los servicios. La telefonía pasa de analógica a digital y, en definitiva, la UIT se suma a eso, generando estándares que en algunos de los casos ha recibido, como menciona ahí, algún premio internacional, como un Emmy por el desarrollo de un estándar de televisión. Tiempo después, en los 90, ya aparece el código que permite desarrollar la red, el World Wide Web. Esto es a través de un desarrollo generado en el CERN. El CERN es un centro de investigación europeo de estudio nuclear, donde hay una serie de aceleradores de partículas. Bueno, está en Ginebra, está todo relacionado con la UIT. Si alguna vez tienen la posibilidad de ir a Ginebra, tal vez puedan visitarlo, es muy interesante. Lo cierto es que, siguiendo con el tema, la UIT sigue manejando
estándares, pero para la infraestructura de Internet y no para el desarrollo de su funcionamiento. En el año 92 se queda conformada formalmente, como decía antes, la estructura de los sectores de la UIT. Como dije, va a haber un secretario general, un secretario adjunto y 3 sectores: radio, normalización y desarrollo. Y acá viene un tema de mucha trascendencia, que es el avance de la telefonía móvil, que se empieza a hacer global. La telefonía móvil pudo ser global al nivel de lo que es hoy gracias a la UIT. La UIT tuvo que definir los estándares de 2G primero, después definir los estándares de 3G, con la definición de los sistemas IMT 2000. ¿Esto por qué? Porque con los primeros estándares igual había un sinnúmero de tecnologías que hacían que todas las redes fueran fragmentadas, entonces no se podían comunicar entre sí. El sistema de IMT 2000 eliminó este problema, permitió una interoperabilidad completa a través del mundo y también sistemas más rápidos, de alta velocidad. A partir del 2008 se empiezan a trabajar en los sistemas de cuarta generación, se lo llama IMT avanzado. Para ese entonces se desarrollaron 2 tipos de estándar: el WiMAX, Mobile WiMAX, y el LTE, que definitivamente que se ha ido imponiendo. A partir del 2009 empiezan las primeras redes en LTE. Nosotros ya tenemos LTE en algunos lugares del país. Posteriormente, en el año 2012, se empieza a trabajar en lo que es la futura generación, que es en el IMT 2020 y más allá. O sea, esto es importante porque el desarrollo de la quinta generación va a implicar el despliegue de Internet de las cosas. Millones de aparatos van a ser conectados entre sí, y esto va a implicar no solo la frecuencia, sino también una serie de regulaciones que vamos a tener que hacer respecto de garantía de los aparatos, respecto de temas jurídicos, en fin. Internet de las cosas es un gran desafío, y desde el punto de vista de las frecuencias tenemos en este caso que la UIT también está un paso adelante trabajando en el estándar de quinta generación. Un tema importante para destacar, y ya vamos a ir terminando, es la Conferencia Mundial de la Sociedad de la Información, que es en el año 2013, que se impone objetivos del milenio. Acá están todos los países del mundo, se han reunido, convocados por las Naciones Unidas. Nuevamente se vuelven a reunir en Túnez. Cerca de 20.000 personas se reunieron en Túnez, con más de 50 presidentes, y en definitiva se crea un foro de la cumbre, se dice WISI usualmente para usar sus siglas en inglés. Y bueno, acá hay objetivos muy importantes que están relacionados con los objetivos del milenio, y los objetivos de milenio, podrán ver algunos ahí: erradicar la pobreza, reducir la mortandad infantil, etcétera, tienen su correlato o su aplicación en el desarrollo de las telecomunicaciones. Y en esto la UIT también está liderando. Y bueno, empiezan otra serie de problemas en el mundo, como el cambio climático, y la UIT se compromete seriamente con esto. Se desarrollan sistemas satelitales para alertas tempranas. Se trabaja también en cable submarino para sistemas de detección de tsunamis. Se trabaja en la disminución de la energía. Como sabemos, los grandes centros de computación consumen mucha energía. Bueno, hemos desarrollado un estándar
tenía la suerte de participar para producir un cargador único de sistemas de TIC. En definitiva, la UIT, en este caso liderando también con otros organismos de Naciones Unidas, como los que impulsan las ciudades inteligentes y sustentables, etcétera, trabajando en la disminución del impacto de las tecnologías en el clima. Básicamente el sector TIC se ha comprometido a reducir en un 30% sus gases de efecto invernadero, pero no solo es tan importante reducción de la propia huella de carbono, sino también es importante la posibilidad de usar las tecnologías TIC para que otras industrias puedan ir disminuyendo su huella de carbono. También en el 2008 empezamos con la ciberseguridad, y ahí hay una alianza con el grupo IMPACT. El objetivo es poder dar respuesta operacional a los problemas de ciberseguridad. Entonces, esta alianza con el grupo IMPACT está vigente y la UIT está liderando junto con IMPACT este proyecto. Se crea una comisión de banda ancha. Acá vemos la necesidad, volviendo al informe del eslabón perdido o el informe Magellan, donde vemos que había una baja densidad telefónica por habitante en los países menos desarrollados. Pasa lo mismo ahora con la banda ancha, alto desarrollo en los países desarrollados y mucho menos en los países en desarrollo, y todos somos conscientes de la importancia de la banda ancha para poder desarrollar servicios, productos, generar productividad y, en definitiva, crecer. Por lo tanto, esta comisión de banda ancha también se propone impulsar precisamente está conformada esta comisión por importantes actores del mundo de las comunicaciones, inclusive empresarios, y se dedica también no solo a establecer algunos programas como grupos de trabajo específicos, como los que se mencionan ahí, como relacionados con el cambio climático, la igualdad de género, el multilingüismo, etcétera, sino también en juntar recursos que permiten desarrollar proyectos en los países en desarrollo. Y bueno, esto siguiendo esta línea, y antes de lo que fue el aniversario, en 2013 se impulsó la accesibilidad para todos. Ya se trabajaba durante muchos años, esta no es una fecha específica para tener en cuenta porque ya se trabajaba en teléfonos para sordos, pero muchos años antes, pero en definitiva a través de los proyectos de la Cumbre de la Sociedad de la Información se está tratando también de socializar la posibilidad de acceso a políticas y a estándares de manera tal que se pueda usar los sistemas para el desarrollo de comunicaciones de las personas con discapacidad. De hecho, algunas universidades, acá una universidad argentina ha desarrollado, hay varios productos, me remito a una que desarrolló un comunicador aumentativo basado en tecnologías simples, un iPad, permite a un niño autista poder trabajar en distintos tipos de terapia, comunicado directamente con su profesor o su terapeuta, mejor dicho. Bueno, básicamente esto ha sido, perdón si fue aburrido, muy monótono, pero la idea era que ustedes tuvieran una noción del proceso a lo largo de la historia y cómo cada evento tecnológico, cada servicio nuevo que se brinda, cada descubrimiento, generó indefectiblemente la necesidad de que los países se junten y se pongan de acuerdo en el telégrafo para poder hablar del mismo idioma, en las radios para no interferir, en el teléfono lo mismo. Ponernos de acuerdo no solo en temas tecnológicos, ponernos de acuerdo en temas económicos, cómo se tarifa, cuál es el patrón de la moneda, porque en distintos países la moneda vale distinto. Entonces se toma el patrón oro en ese momento para no favorecer ningún país en particular con su moneda.
Todas estas son discusiones que los ingenieros tienen que tener, más allá de que discutan sobre Hertz, sobre voltios, con ecuaciones, cuando van a un organismo internacional a desarrollar un estándar o a impulsar un estándar. En todos los casos hay intereses. Imagínense, en Inglaterra manejan por la derecha. Si hubiera que unificar y se sientan dos países, para no generar problemas ideológicos, ingleses y estadounidenses, ¿por dónde quieren manejar? Y los ingleses van a querer por la derecha y los otros por la izquierda. Bueno, al revés. Claro. Entonces, y hay puja, siempre hay puja, porque a uno le implica una reconversión, le implica dinero. Cuando se corre una banda de frecuencia, bueno, esta banda de frecuencia no va a ser más. Podría a lo mejor, para no cansarlos tanto en los últimos minutos, pedirle a Juan Pablo que cuente cómo se define una banda de frecuencia en una conferencia mundial. Entiendo que estuvo en la última conferencia mundial de radiocomunicación. ¿Puede ser? Sí. Antes que nada, ahora comento un poquito de eso, Héctor, un comentario para que sepan todos los alumnos. Usualmente las clases, o esta clase particularmente, donde se toma un recorrido por la historia, es para que después podamos entender un montón de cosas que pasan dentro de la UIT. ¿Por qué están los sectores? ¿Cuál es la diferencia entre el sector de radio, el sector de normalización, de desarrollo? Y por qué es importante que nosotros participemos, o por qué es importante esta materia, y que ustedes sepan cómo funciona cada uno de ellos. Es relevante saber la historia y de dónde viene cada uno de estos sectores, o por qué nacieron o por qué existen. Creo que es importante estar al tanto de cada una de estas cosas, porque cuando quizá uno dice, bueno, mira, a mí la UIT la verdad que no es un tema que yo vaya a participar algún día, porque yo trabajo o mis estudios científicos están relacionados a algo que no tiene nada que ver. Y resulta que uno, cuando se pone a estudiar estos temas o las cuestiones que se dirimen acá, resulta que está relacionado con todo. Por mencionar algunas de las cuestiones, la UIT, entre otras cosas, define la hora a nivel mundial. El sistema horario está definido por la UIT, y quizá uno está haciendo una investigación en GPS, en cualquier otro tema, y es fundamental el uso del sistema horario, o de la estandarización de la hora a nivel mundial, y eso lo define la UIT, o como decía Héctor, la posición orbital de un satélite. Nosotros particularmente, por citar un ejemplo, empezamos a trabajar con el seguimiento mundial de vuelos. Tuvimos una participación muy activa con eso y llegamos a una conferencia mundial que se hizo en el 2015 sobre si se podía o no recibir un tipo de señales que mandan los aviones a bordo de satélites. Bueno, para eso nos tuvimos que sentar en una conferencia que había 3.500 participantes, una conferencia que dura un mes en Ginebra, y había que ponerse de acuerdo con 194 países. Y las resoluciones que se toman ahí se toman por consenso. Y si uno no entiende eso, y si uno no entiende que tiene que negociar con 194 países sobre si se hace o no se hace una cosa, y cualquiera que levante la mano y diga, esto a mí no me parece, puede tirar a la basura todo el trabajo que uno hace con mucho esmero, que dice, yo hago esta simulación, hago este desarrollo, quiero implementar este sistema de comunicaciones, que quizás cualquiera de nosotros lo pueda hacer en un laboratorio. Cuando uno va a estandarizar este tema, se encuentra con estas cuestiones, llamémosle políticas, de procedimientos, o que van más allá de una simple investigación científica. Pero bueno, hay que lidiar con estos temas, y a nosotros nos tocó personalmente lidiar con este tema de recepción en satélites. En todo esto, por supuesto que está la discusión técnica, es la base en general de todas las discusiones, pero también hay que conocer la historia, por así decirlo, la forma de funcionamiento, los procedimientos que hay en cada uno de estos organismos, y cada uno de esos grupos de trabajo.
Y creo que es importante a nivel país, a nivel UTN, hay que aprovechar la posibilidad que tenemos hoy en día, que somos miembros de la UIT, que podemos participar, que podemos presentar nuestro punto de vista y que podemos ir a defenderlo. Pero no es simplemente, como se dice, soplar y hacer botella. Digamos, hay que estar al tanto, hay que conocer el funcionamiento, hay que conocer cómo son las discusiones y cómo se lleva adelante una contribución y una participación. Por ahí la idea de toda esta materia, creo que el objetivo general va a ser ese. Va a ser que ustedes puedan saber que si quieren promover su sistema, su desarrollo o quieren hacer uso de una banda en frecuencia para un determinado uso, bueno, que sepan, por lo menos a grandes rasgos, cómo se hace eso. Héctor en todo lo que habló, por ejemplo, también mencionó los servicios científicos o de observación de la Tierra. Y quizá uno inocentemente está haciendo una prueba y dice, bueno, yo voy a probar este transmisor que estoy haciendo acá en la facultad y lo pongo en una frecuencia que justo me dio el cristal, me dio el oscilador y lo puse ahí y hago mi pruebita y dejo mi sistemita de comunicaciones en el laboratorio probando. Resulta que quizás si uno está usando una frecuencia que se usa para observación de la Tierra, está arruinando un estudio científico. De hecho, hay denuncias que se hacen continuamente porque hay gente que utiliza frecuencias que no corresponden, a veces adrede, a veces sin querer, y quizá un estudio de salinidad del suelo, de humedad del suelo, es arruinado por una transmisión no debida. Entonces, también es importante revisar esas cuestiones, no hacer las cosas porque me parece, sino en general en telecomunicaciones todo tiene que estar coordinado y tiene que ser armonioso con todo el mundo. Es realmente una apuesta global y lo que uno hace quizá inocentemente en su laboratorio, por ahí tiene impactos en estudios a nivel mundial, estudios científicos que son realmente muy, muy importantes. Por eso yo creo que la idea es que ustedes participen, que empiecen a ver la UIT o los organismos internacionales de regulación de TICs desde otro punto de vista, que sepan que se puede participar y eso es una realidad, que la UTN forma parte y prácticamente mañana pueden empezar a trabajar sobre la UIT. Claramente pueden empezar a trabajar si conocen cómo son los procedimientos para no cometer errores. Por último, quería hacer un solo comentario que también Héctor mencionó, la WISIS o la cumbre de la Sociedad de la Información, si no me equivoco fue el año pasado, sí, en 2016, Argentina ganó un premio por la participación de las universidades argentinas dentro de la UIT. Eso Héctor yo creo que a propósito no lo mencionó, pero creo que es importante y vale la pena destacar, sobre todo porque la UTN ha tenido un papel fundamental ahí, creo que ha sido uno de los impulsores para que se pueda obtener este premio y significa que de alguna manera estamos haciendo las cosas bien. Esta materia un poco está alineado con eso y es para alentar que aún haya más participación. Esto significa que el mundo ha reconocido la labor de Argentina y de la participación de las universidades argentinas en este tipo de organismos, particularmente en la UIT. Tratemos que esto siga adelante y queremos de alguna manera mostrarles las posibilidades, el potencial que tiene esto y que realmente está casi a la vuelta de la esquina. Esperemos que cuando ustedes terminen de esta materia tengan una idea cabal de cómo presentar una contribución y eso implica cómo participar internacionalmente y cómo ser protagonistas en el ámbito internacional con una idea suya. Quizá parece un poco loco que lo que ustedes piensan, así tienen una vaga idea en algún momento, pueda ser llevado a ser una recomendación o una norma internacional. Lo iremos viendo en el correr de la materia, pero bueno, no quería dejar de hacer estos pequeños comentarios. Gracias, Héctor. No, gracias a ustedes. En el ratito que nos queda me voy a permitir hacer una
una pequeña síntesis de lo que hablaba de la academia en la UIT. Efectivamente, Argentina fue la que impulsó la disminución de la cuota de la participación de la academia. O sea, para ser miembro de la UIT pleno hay que pagar $300.000 al año. Ahora una universidad con 2.000 es miembro pleno. Y esto nos permitió liderar, no solo en Argentina, sino todo en Latinoamérica, meter muchas universidades. Y empezamos a dar una batalla distinta, porque ahora discutimos de igual a igual estándares con empresas de alto nivel. De hecho, en algún momento, cuando hablemos del sector de normalización, les voy a contar de un proyecto relacionado con las mediciones continuas del sistema de radiaciones no ionizantes para controlar los sistemas de las antenas de telefonía móvil. Y esto permitió que, junto a un convenio realizado con el gobierno catalán, la Universidad de Cataluña y un spin-off que surgió de esta universidad, desarrollaron un estándar que terminó imponiéndose en el mundo contra las grandes empresas de medición como son las Rode Schwarz y las Narda, ¿no? Esto lo mencioné y esto nos permite, porque hemos desarrollado otros estándares, no solo el trabajo que ha hecho la Universidad de Santa Fe, la de resistencia, participando en un evento que se llama Calidoscopio, que después lo estudiaremos, de la misma manera la de Río Cuarto con el sistema de seguimiento de aviones, la de San Nicolás, la de Río Cuarto con sistema de radiaciones, mapa de radiaciones, la de San Luis, en definitiva, un montón de actividades. La UIT ha desarrollado un pequeño video propagandístico de esto, pero a mí me interesa pasarlo porque creo que puede ser de interés, donde explica el funcionamiento de esto. Héctor, activa el micrófono, que si no, no... ITU is the premier global forum in which members shape and define a wide range of issues affecting the future of the ICT industry. ITU and academia members work together to produce forward-thinking and innovative ideas, shaping the world of ICTs. ITU offers academia the opportunity to increase their technical knowledge, share their expertise and access training and specialized seminars, contribute to international standards and best practices, engage in global and regional debates, become an editor of ITU recommendations, launch innovative public-private partnerships, raise the profile of their institution, get access to world-leading ICT statistics and studies, and secure internship for their students. ITU has more than 80 academia members from all over the world, including universities and research centers, such as the University of Tokyo, Japan, Georgia Institute of Technology, USA, Nanjing University of Post and Telecommunications, China, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina, Tor Vergata, Italy, CPQD, Brazil, St. Petersburg State University of Telecommunications, Russian Federation, EPFL, Switzerland, École Supérieure Africaine des TIC, Côte d'Ivoire, and many more. Our collaboration with ITU aims at fostering productive relationships with industry, academia, and other organizations. Georgia Tech Institute, USA. We're proud to partner with ITU in the areas of information technology and telecommunication policy, where ITU is the uncontested international leader. EPFL, Switzerland. The work of ITU allows us to expand our horizons, not only from a technical and academic perspective, but also for networking and international relations. Universidad ICESI, Colombia. Many thanks to ITU for the guidance, for acting as a bridge to get the members together for better communications, and for acting as a platform for better cooperation. Nanjing University of Post and Telecommunications, China. Don't miss out. Join the leading researchers and experts shaping the world of information and communication technologies. Find out more. Join ITU today. Bueno, esto parece una propaganda de la UIT, en realidad es una propaganda de nuestro proyecto argentino que logramos, como decía antes, de que participen muchas universidades a un bajo costo, y esto
Inclusive, bueno, la tecnológica tiene la chance, por sus sistemas de comunicación y funcionamiento, de tener una fuerte presencia. Ahí mencionaban la posibilidad de tener editores. De hecho, Juan Pablo ha sido editor de un estándar y ahora es correlator en Internet de las Cosas. Y bueno, la intención es que ustedes puedan no solo aprender cómo funciona esto, meterse dentro de este organismo y de otros organismos internacionales que vamos a ir viendo, y puedan terminar a lo largo de este cuatrimestre con una idea generalizada de qué son los organismos internacionales, cómo funciona, cómo interactúan entre sí, cómo trabajar dentro de un organismo y en particular conocer lo más que se pueda la UIT, donde somos miembros como facultad, como universidad, y a partir de ahí empezar a ser activos partícipes junto a los grandes junto a las grandes empresas y los reguladores del mundo. Bueno, hasta acá entonces la clase de hoy, que raconto de información histórica para que ustedes tengan una idea. Espero no haber sido muy aburridos. Necesitaría así una ayuda por parte de ustedes. Acá me pide Alejandro González, que colabora conmigo, si pueden tomar nota de este email. Alejandro González, @rec.utn.edu.ar. Repito, González. Necesitaríamos, él ha tomado nota de la cantidad de alumnos, pero no tenemos los nombres de quienes están presentes, así que si le pueden enviar un mail, nosotros para poder tener constancia de quienes estuvieron participando en esta clase. Bueno, hasta acá lo que tenía yo para decir. No sé si en particular quieren hacer algunas preguntas. Con gusto con Juan Pablo. Disculpe, ¿podría repetir el mail? Sí. ¿Podría repetir el mail? Sí, cómo no. Es @González @rec de rectorado rse.utn.edu.ar. Gracias. Es importante que manden ese correo también para que lo sumen a la plataforma virtual. No sé si ya han trabajado, es la plataforma virtual de materias a distancia de la UTN. Ahí seguramente una vez que reciba Alejandro todos los correos, les estará enviando a ustedes un mail con el acceso, donde se van a poder descargar la información que estuvimos viendo. Ya hay subidos algunos apuntes sobre la clase de hoy, principalmente sobre todo lo que estuvo hablando Héctor, la historia, el programa y la introducción a la UIT. También calculo a colgar los videos, estos 2 videos que les pasamos, y la línea histórica, el link a la línea histórica por las dudas para que puedan acceder y verla tranquilos desde su casa. Y lo más importante de ahí también, como les dije antes, es el foro, donde le estaremos enviando quizá alguna información, alguna actualización o novedad, noticia. Y de vuelta les pido que participen, que cualquier duda que les quede, que les haya quedado de esta clase, de las clases siguientes o cosas que quieran comentar, siéntanse libres de enviar correos ahí, y también para que sea un lugar de discusión entre ustedes. Tratemos de hacer esto lo más interactivo posible. Sé que es difícil, sé que cuesta, pero traten de participar lo más que puedan ahí, y nosotros vamos a estar siempre observando y tratando de aportar algo de nuestra parte. Yo les pediría, no que estudien, pero que algunos, por regional, que analicen algunos de los hechos, elijan un punto trascendente de todo lo que vimos en esta línea histórica, que a su juicio sea trascendente, que lo evalúen. Puede ser, por ejemplo, una determinada conferencia, una determinada invención, lo evalúen entre ustedes. En el caso de las facultades que tienen más alumnos, como la de Santa Fe, pueden hacer 2 grupos, y dediquémonos 5 o 10 minutos de la clase que viene a que ustedes me hagan sus comentarios.
tenemos que entender que esta es una materia nueva, la vamos a ir construyendo entre todos, es nueva a nivel mundial, la vamos a ir construyendo entre todos. Y a mí me parece que la mejor forma de construirla es precisamente investigando, metiéndonos, que es lo que vamos a intentar que hagan ustedes a través de las distintas clases para que vayan conociendo este organismo y otros organismos que vamos a ver. Entonces, bueno, les pido, si hacen a tiempo, no es un examen, simplemente quiero interpretar qué es lo que han visto ustedes como importante en cada uno de estos hechos, o lo más importante, o lo que les llamó la atención de estos hechos históricos, y que nos hagan un comentario en la próxima reunión. No sé si te parece bien, Juan Pablo. Sí, bárbaro. Elijan algo, búsquenle, digamos, por qué parece importante, por qué eso es importante que sea internacional. Les voy a quemar uno, pero como para ponerles un ejemplo, por qué el SOS es la señal internacional y por qué es importante que eso, si no nos ponemos de acuerdo entre todos, nadie entiende qué es SOS. O yo puedo decir SOS, otro puede decir ABC, otro puede decir otra cosa. Y si internacionalmente no nos hubiésemos puesto de acuerdo que las letras S o S significaban auxilio de forma internacional, hubiésemos podido tener algunos problemas más serios. Entonces, busquen algún hito como ese ya se los quemé, así que no lo pueden usar. Usen algún otro, porque es internacionalmente importante establecer alguna de las cuestiones que se establecieron ahí, o alguna conferencia, o cualquier cosa que ustedes vean importante desde el comienzo de las telecomunicaciones hasta el día de hoy. La idea es que comenten un poco en qué se puede participar, que ustedes le busquen la parte que vean interesante en eso, ya sea de participación de ustedes, por qué es interesante o importante reglamentarlo, o algo relacionado con alguno de todos los hitos que están en esa línea histórica. Bueno, el link de la UIT lo tienen, pero en particular vos ya dijiste al principio el de la parte histórica, ¿no, Juan Pablo? Sí, el link va a estar disponible en el sitio, en la plataforma. Va a estar el link de la línea histórica y también el de la web principal de la UIT, que se lo van a usar muchísimo de acá en adelante. No sé si alguna regional tiene alguna consulta, alguna duda o comentario que quieran hacer. Sobre la próxima clase, ¿tenés horario y fecha? Sí, las clases ya están definidas, van a ser todos los viernes de 3:30 a 5:30 aproximadamente, pero ya está definido así. Por favor, chequen también con todas las secretarías de TIC de sus regionales para asegurarse que tienen disponible el sistema de videoconferencia. Pero ya está definido todos los viernes, 15:30 a 17:30 en principio. Si hay alguna modificación o algún cambio, se los estaremos mandando por el foro. Gracias. ¿Ninguna otra consulta en general, particular o comentario que quieran hacer? La idea, como bien dijo Héctor, esta es una materia que recién se arranca, es la primera vez que se va a dar. La idea es que la vayamos construyendo y que también ustedes nos ayuden, que cualquier aporte, comentario o crítica constructiva es bienvenida. Como les decía, entiendo que esta primera clase no va a ser igual a todo el resto, quizás un poco más monótona, por así decirlo. La idea es que de acá en adelante ustedes empiecen a participar, que nos interrumpan mucho más y que las clases sean bien interactivas. Pero de todas maneras, cualquier comentario, sugerencia es bienvenido. Sea ahora o se les ocurre algo durante la semana, envíennos un correo, envíennos un mensaje, que siempre será bienvenido cualquier crítica o comentario.
Bueno, Héctor, si no hay más comentarios, te dejo el cierre para la próxima. Sí, perdón, gracias. No, simplemente que el nivel de participación va a ser un elemento de evaluación. El objetivo de esto es que ustedes terminen entendiendo y manejando este organismo como si hubieran sido parte de él y lo mismo un conocimiento acabado del resto. Así que es importante que activen, que trabajen, mucha web, mucho entrar a la página y mucha pregunta. No siempre tendremos la respuesta porque ahí el secretario general decía algo al principio, que yo era una de las personas que más conocía la UIT. Puede ser, pero no significa que conozca todos los temas que trata la UIT, porque es innumerable y como estuvimos viendo, para darles una idea, en la UIT se trabajan cerca de, en las 3 oficinas que tiene, radio, normalización y desarrollo, hay cerca de, no sé, 30 comisiones, por decir algo así, que estudian cada una unas 10 cuestiones, o sea que tenemos 300 cuestiones, en cada cuestión se estudian 10 temas, o sea, tenemos miles de temas y es imposible para, no solo para una persona, no es posible para una administración seguir estos temas. Solo algunas administraciones de países muy desarrollados como Estados Unidos, China y algún país europeo puede seguir los temas. Juan Pablo hablaba de una conferencia donde había más de 3.000 personas y en esa conferencia, por ejemplo, Estados Unidos llevó 120, China llevó 130 personas más o menos. Y en los países latinoamericanos suelen no llevar más que 1 o 2, algunos países, muy poco. Bueno, nosotros tuvimos la suerte con la participación de varios organismos del Estado y las universidades de participar cerca de 30 personas. Pero imagínense, son horas y horas de reunión, cientos de temas, es imposible saberlos todos. El objetivo no es que ustedes sepan todos esos temas, sino que sepan dónde encontrarlos, dónde ir a buscar, cómo discutir, cómo entrar en el organismo, cómo elaborar una propuesta, en fin, conocer en definitiva cada uno de estos organismos. Así que bueno, los veo, les agradezco a todos, muchas gracias Juan Pablo por la ayuda, muchas gracias Alfonso si todavía estás ahí. Acá estamos, Héctor, gracias y saludos desde Santa Fe. Bueno, gracias a todos, nos vemos. Chao, gracias, hasta luego.